3. Esto es una historia de la Tierra. Mi nombre es Mauricio Cotes y voy a estar acompañándolos en esta presentación sobre esta historia de la Tierra, el origen del mundo. Bienvenidos. Bien, esta historia está orientada o digamos tiene como intención que podamos conocer nuestra perspectiva desde un punto de vista más o menos, digamos, latinoamericano acerca de esta historia que casi siempre ha sido contada por norteamericanos o por europeos, etc. El primero que la contó, o digamos uno de los que contó esta historia, ha sido, por ejemplo, Carl Sagan en su libro de Cosmos y en su serie de televisión de Cosmos. Y ahora, digamos, recientemente, Neil deGrasse Tyson ha tomado esta misma historia con base en el Cosmos de Carl Sagan y la ha vuelto a presentar, digamos, con unos nuevos datos. Esta, como todas las historias que están basadas, digamos, en el método científico, que tienen esa intención, digamos, cientificista, tienen un carácter provisional, o sea, que estas historias hay que irlas actualizando porque cada vez se obtienen nuevos datos o hay teorías que se comprueban, otras teorías que se desechan, etc. Entonces el relato, digamos, científico es un relato que es provisional y que cada vez hay que estar actualizando para poder entender cómo, digamos, evoluciona ese conocimiento que tenemos como humanos acerca del mundo. La pregunta es cuál es nuestro origen, es decir, cómo llegamos hasta este punto, a partir de dónde partimos. Todas las culturas han, digamos, a través de la historia, respondido a esta pregunta sobre el origen de muchas maneras. Todas las culturas generalmente tienen lo que conocemos como las cosmogonías. Esas cosmogonías responden a la pregunta sobre el origen. Es decir, como por ejemplo en el caso de los griegos, digamos, en la cosmogonía griega se habla de Urano y que Urano con Gea copularon y tuvieron unos hijos que son los titanes y luego esos titanes pasan un montón de cosas y finalmente terminan explicando cómo fue que se originó el mundo desde el punto de vista de esa cosmogonía. Finalmente, esas cosmogonías constituyen como partes fundamentales de las religiones de cada cultura. Por ejemplo, de la religión griega en su momento tenían esa cosmogonía y era lo que creían. Era cómo respondían a esa pregunta sobre el origen. En el cristianismo, por ejemplo, o en la religión hebrea, la de los judíos, que es la que, digamos, fundamenta originalmente al cristianismo, tienen su propia cosmogonía, donde en el Génesis, por ejemplo, se explica la forma como se originó el mundo desde ese punto de vista. Bien, nosotros vamos a explicar vamos a responder esta pregunta más con base en las teorías científicas, es decir, digamos, en este momento de la historia, la ciencia es la que se utiliza generalmente para responder a este tipo de preguntas. Eso, digamos, desde el punto de vista científico. Eso no quiere decir que las personas que, digamos, son creyentes en sus propias religiones puedan, digamos, o crean, digamos, en otras teorías o en sus propias cosmogonías específicas de la religión a la que pertenece. Bien, voy a utilizar, digamos, solemos ubicarnos acerca del tema que vamos a tratar. La Tierra es una historia de la Tierra, digamos que sabemos de qué estamos hablando, sabemos que es el planeta donde vivimos, pero vamos a ubicarnos también temporalmente, es decir, en qué punto podemos situar el origen de la Tierra. Desde la cosmogonía cristiana, por ejemplo, o desde la cosmogonía de los judíos, algunos rabinos han hecho unos cálculos con base en la historia sagrada y han ubicado el inicio por allá en el año 6000 antes de Cristo, más o menos, o hace 6000 años mejor. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia, estos tiempos van muchísimo más allá, muchísimo más atrás. Por ejemplo,
la ciencia nos dice que el universo, junto con el tiempo y todo lo que conocemos, fue o inició con una gran explosión hace 13.8 mil millones de años. Aquí aparece en esta línea de tiempo 13.8 gigaaños. Eso hace que se creó el universo. Para poder ubicarnos temporalmente, estamos hablando de una cantidad de tiempo muy grande, son 13.800 millones de años. Las escalas, cuando son muy grandes, se utiliza generalmente una escala logarítmica, una escala que nos permite ver en un poco espacio una gran cantidad de cosas. Aquí, fíjense que estamos arrancando por, por el cosmos, es decir, todo el universo. Entonces, si hablamos del cosmos, hablamos de que este comenzó hace 13.8 mil millones de años. Nosotros vamos a recorrer esta línea de tiempo a través de, digamos, las ciencias que nos han permitido determinar digamos, algunos hechos o por lo menos algunas teorías que expliquen qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, en el caso del cosmos, son los astrónomos los que estudian, digamos, ese universo para poder darnos los datos y para poder explicar la edad del universo, los fenómenos que ocurrieron para poder que ese universo se formara y todo eso. Entonces el cosmos es la primera parada. Vamos a hacer una segunda parada en la Tierra, es decir, cuándo se creó la Tierra. Si nosotros nos paramos en el inicio de la creación de la Tierra, nos estamos parando alrededor más o menos de hace 4.6 mil millones de años, o sea, 4.600 millones de años. Se supone que ahí fue cuando se formó la Tierra y el sistema solar. A partir de la formación de la Tierra y el sistema solar, entonces ya estamos hablando del lugar del cual vamos a contar esta historia. O sea, el inicio de la historia de la Tierra va a arrancar más o menos en el 4.6 mil millones de años. Vamos a explicar un poco cómo fue la creación o digamos la formación de esa Tierra, qué procesos estuvieron involucrados en eso y a partir de ahí son los geólogos los que nos van a ayudar a determinar las diferentes edades de la Tierra. Vamos a ver cómo podemos dividir esa vida de la Tierra en un grupo de edades o eones más bien que nos van a permitir estudiar o ubicar en el tiempo los diferentes eventos que han venido ocurriendo con la Tierra desde que empezó en la Tierra en toda su vida. Entonces son los geólogos los que nos van a ayudar a resolver o a obtener los datos necesarios o los datos por lo menos que hasta el momento tenemos para poder hacer una explicación de la formación y la evolución de la Tierra y del sistema solar. Una tercera parada, vamos a hablar entonces de la vida. En el caso de la vida, aquí estamos hablando más o menos desde el año 4000, desde 4.000 millones de años hace que comenzó la vida. Aquí vemos las periodizaciones que generalmente usan los geólogos para eso, el periodo arcaico, el periodo proterozoico y finalmente está el periodo fanerozoico. Son 3 eones en los cuales se divide este gran periodo de tiempo de 4.000 millones de años para poderlo estudiar. En este estudio de la vida en la Tierra nos van a ayudar unos científicos que se llaman los paleontólogos. Por supuesto, los geólogos nos ayudan desde el punto de vista geológico, pero los paleontólogos nos ayudan desde el punto de vista de la vida, de cómo la vida fue evolucionando o qué tipos de vida se fueron presentando en la Tierra a través de todos estos 4.000 millones de años. Entonces, esa es como nuestra tercera parada en términos de cuáles son las ciencias que nos ayudan a explicar este periodo de tiempo en particular. Aquí vamos a hacer un salto a lo que conocemos como la prehistoria. Ese es el nuevo salto que vamos a hacer. La prehistoria, digamos, ocurre, para que nos ubiquemos, en este último periodo que es el fanerozoico, básicamente en esta última parte, ¿sí? Estamos hablando, si hacemos una prehistoria desde lo que conocemos como el género Homo, o sea, los humanos, los primeros homínidos, que fueron los que dieron origen a la especie humana, podemos estar hablando alrededor de unos 8 millones de años. O sea, el primer homínido pudo haber
aparecido más o menos en esa época, que es el que conocemos como el Australopithecus, más o menos. Eh, Estamos hablando de los últimos 8 millones de años, que este Fanerozoico pues sigue siendo aún muy grande. El Fanerozoico tiene alrededor de unos 700 o 600 y pico millones de años. Pero aquí, en lo que conocemos como prehistoria, vamos a ver entonces cómo es ese salto. Esta herramienta precisamente lo que nos permite es navegar y ver un poco cómo son esos saltos y qué representan. Entonces ahí nos vamos a ir hacia el final del Fanerozoico y vamos a ver lo que es la prehistoria del humano. Entonces más o menos aquí hace 8 millones de años aparece los primeros homínidos. Eh, aquí cada uno de esos cuadritos nos muestra, por ejemplo, el periodo de vida de cada uno de los géneros. Por ejemplo, el género Homo es todo este, el género Australopithecus es todo este y así sucesivamente. Y nuestra última parada, lo que llamamos humanidad, vamos a hablar del ser humano moderno, es decir, el Homo sapiens. Ese ser humano moderno también nos lo ayudan a entender digamos, los paleontólogos hasta cierto punto nos ayudan con este asunto, pero digamos ya de lo que tiene que ver con esa historia del género Homo y con la historia de las culturas como tal, hay otro tipo de científicos que son los arqueólogos, que son los que nos ayudan a conseguir los datos y las interpretaciones acerca de esas culturas humanas que existieron en la Tierra. Vamos a ver entonces al hacer clic aquí en Humanity, vamos a ver cómo hacia el final hay una parte del tiempo que abarca lo que conocemos como la humanidad. En esa humanidad, aquí estamos hablando de la historia realmente, que es el año 3000 antes de Cristo. Voy a hacer clic un poco acá afuera para que veamos el género Homo en su totalidad, el Homo sapiens que arranca más o menos acá hace más o menos 250.000 años. O sea, el humano moderno ha estado sobre la Tierra hace más o menos 250.000 años, según esta cronología que encontramos en esta herramienta. El tema de las fechas aquí es un tema que es muy difuso. Aquí tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la fuente que estemos usando, hay, hay todavía teorías que no logran puntualizar las fechas específicas, sino que se dan fechas aproximadas. Como les decía, el relato científico es un relato provisional, es un relato que está permanentemente tratando de obtener nuevas evidencias para poder apoyar una teoría o para poder determinar si lo que ocurrió en determinada situación o con determinado fenómeno es certero, digamos, lo que entendemos de ese fenómeno es certero o no. Eso es lo que podemos decir básicamente con la ciencia. Entonces aquí estamos hablando del trabajo de los arqueólogos. Estos arqueólogos excavan en la tierra, obtienen artefactos, obtienen fósiles humanos sobre las culturas donde esos humanos vivieron y empezamos a elaborar con todos esos datos las teorías que nos van a ayudar a explicar el mundo desde este punto de vista, digamos, científico. Si si de aquí nos devolvemos otra vez hacia la historia del cosmos, vamos a ver un poco, por ejemplo, regresando hacia la prehistoria, vamos a ver lo que representa, digamos, esta vida del humano para toda la prehistoria y lo que representa ya para la vida en general en la Tierra. Entonces vamos a ver que es solamente una pequeña fracción de la vida en la Tierra, esto que llevamos nosotros acá. Y finalmente, en cuanto al cosmos, vamos a ver que la vida en la Tierra es una cosa bastante, digamos, es una fracción bastante pequeña en comparación con todo lo que lleva, digamos, el universo actualmente hasta la fecha. Es algo que da un poco de vértigo. Cuando Carl Sagan en su Cosmos explicaba esta misma línea de tiempo, él ponía como metáfora un calendario estándar, digamos, un año solar normal que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y Carl Sagan nos decía que el hombre sobre la Tierra apenas ha estado
los últimos minutos de ese gran año, ¿cierto? O sea, los últimos minutos del 31 de diciembre de ese gran año. Entonces, como pueden ver, nuestra vida como humanos es una fracción bastante pequeña de todo lo que es este gran cosmos. Entonces, lo que pretendemos hacer en esta presentación es esencialmente mirar en esta gran línea de tiempo, acompañados en primera instancia por los astrónomos, luego por los geólogos, luego los paleontólogos, los arqueólogos y finalmente, digamos, los historiadores, que son los que explican el mundo desde el punto de vista ya de las culturas con base en la escritura y otros aspectos.